Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bueno, genial. Bueno, hoy vamos a corregir el trabajo práctico número 11. Esperen que se los comparto. Bueno, empecemos con la primera parte. Dice, ¿en qué consiste cada etapa de la interfase y división celular del ciclo celular? Mili dice, interfase prepara la célula para la división celular. Sí. Y la división celular. Mel dice, yo puse, se prepara para sintetizar toda su materia prima para la división celular. Sí, muy bien. Melanie puso, interfase prepara la célula para la siguiente etapa, además de replicar el ADN. Sí, ¿está bien? Bueno, yo puse en la interfase, es la etapa entre dos fases de la división celular, en la que la célula prepara todo lo necesario para la división celular. Etapas G1, se sintetiza la materia prima, este se replica el ADN y G2, organización del citoesqueleto, condensación del ADN. Y después en la división celular,
Bueno, Melanie puso etapa de división celular, se prepara el material genético y el material citoplasmático, está bien. Y Mel puso es la división celular, se encuentra la cariocinesis y la citocinesis. En el primero se reparte el material genético y en el segundo el citoplasma. Está bien, eso que pusieron. Bueno, yo puse división celular, la célula divide su material genético, cariocinesis y el material citoplasmático, citocinesis. Etapas de la división celular, puse cada una de las etapas, en la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. Bien, la meiosis 1, con la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y meiosis 2 con profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La otra pregunta dice, ¿cómo se encuentran las moléculas de ADN en interfase y cómo durante la división celular? Diferenciar estructuralmente ambas formas de presentarse. En esta que pusieron. Melanie puso interfase, se encuentran laxamente dispuestas formando cromatina y durante la etapa de división celular se encuentran totalmente condensadas formando cromosomas. ¿Está bien eso? Muy bien. Bueno, yo puse en interfaz del ADN se encuentra en forma de cromatina, que son hebras o filamentos finos laxos, desenrollados y entrelazados. Esta forma de presentarse el material genético facilita la duplicación del mismo durante la interfase. Permite que las enzimas de la replicación puedan trabajar sobre todo el ADN. Y en la división celular, puse el ADN se encuentra en forma de cromosoma condensado, proceso de superenrollamiento de la cromatina. La condensación se debe a que la molécula de ADN se enrolla alrededor de las proteínas histónicas y no histónicas a las que se encuentra asociado y luego se comparte. Bueno, la otra pregunta dice, ¿qué ocurre con el ADN en la interfase de una célula que va a dividirse? ¿Es importante este proceso? ¿Por qué? Cuéntenme las tres que pusieron. Nino puso
ocurre que se duplica específicamente en la etapa S, y este proceso es importante porque es cuando se divide el material genético para cada célula. ¿Está bien? Yo puse en general qué ocurría en la interfase, porque me estaban preguntando en general. Dice, en la etapa G1, el ADN se encuentra en forma laxa, hay producción de organelas y crecimiento. En la etapa S se duplica, se replican dos copias. En la etapa G2 se condensa la cromatina y se forman las cromátidas hermanas. Hay un ensamblaje del citoesqueleto y es importante porque se produce un material disponible para realizar la división celular. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien, bueno, buenísimo. Bueno, vemos la que sigue. La 4 dice, describa brevemente lo que ocurre en la mitosis y en la meiosis, sin explicar lo que ocurre en cada etapa. ¿Entendés ahí que lo hicieron? Milu puso, en la mitosis ocurre la formación de dos células con la misma información genética, donde el ADN replicado se reparte significativamente entre las dos células fijas. Como el reparto es complejo, se divide en etapas. ¿Sí? ¿Está bien eso? Mel puso, en la mitosis el ADN replicado se reparte de igual manera entre las células fijas mediante 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase, y en la meiosis se forman células con información genética diferente y hay reducción de la mitad de los cromosomas. Sí, está perfecto. Bueno, les muestro lo que puse. En la mitosis el ADN de la célula madre se divide en dos células hijas. Ocurre en células somáticas, en las células del cuerpo, y en células terminales, los ovarios o testículos, y originan células iguales genéticamente que van a ser diploides. En la meiosis, la célula madre, 2N, se divide en 4 células haploides, da lugar a células con diferente información genética para los mismos caracteres. Es un proceso reduccional, ya que se reduce la cantidad de cromosomas a la mitad. En células germinales, esto se produce en células germinales, en las gónadas, para producir las gametas, que van a originar los óvulos y los espermatozoides. Bueno, igual estaba muy bien lo que habían puesto ustedes también.
La 5 dice, ¿dónde encontraría cromosomas homólogos de pares en una célula haploide o en una diploide? ¿Por qué? Melanie dice, los cromosomas homólogos de pares se encuentran en una célula diploide porque porta dos alelos iguales o distintos para cada carácter. Sí, es eso, está bien. Bueno, así que lo mismo, los cromosomas homólogos se encuentran en pares en una célula diploide, 2N, tiene dos series de cromosomas. Las células haploides tienen un solo miembro, en cambio las células haploides tienen un solo miembro del par de cromosomas. Los cromosomas homólogos se separan en la meiosis 1 y en la anafase 1. ¿Sí? Bueno, ahora vemos la 6, dice, en el supuesto de que se pudiesen distinguir los cromosomas como entidades individualizadas a lo largo de todo el ciclo celular, indica en cuáles de las siguientes fases se encontrarían divididos longitudinalmente en dos cromátidas hermanas, duplicados, y en cuáles no. Telofase, periodo G1, periodo G2, profase, periodo S, anafase, metafase. Señale cuál de ellas pertenece a la interfase y cuál es a la mitosis. Los que les quieren preguntar acá, no sé si todos entendieron el enunciado, es en qué etapa se van a encontrar los cromosomas duplicados, o sea que van a tener cromátidas hermanas, y en cuáles se van a encontrar los cromosomas sin duplicar. Esa es la pregunta, o sea, esa es la consigna de esta pregunta. En esa, en las 6 se pusieron. Piensen en qué etapa están duplicados y en qué etapa no están duplicados.
¿No lo entienden este? Díganme así vemos cualquier cosa. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Milu dice que no lo hice. ¿Los demás? Milu dice, o no lo hizo, pero creo que en el periodo S y profase se encuentran duplicados. Sí, en este periodo se encuentran duplicados. Mel dice, en las que no se encuentran duplicados son G1, anafase y metafase. Bueno, ahora vemos. Bueno, yo puse los cromosomas constituidos por dos cromátidas hermanas cada uno, o sea, los cromosomas duplicados, se encuentran en la etapa S y G2, en la de la interfase y en la profase y la metafase. Si no se encuentran duplicados en la etapa G1, anafase y telofase. Acordate, Mel, que vos pusiste acá metafase. Acordate que en la metafase están duplicados que se encuentran en el plano ecuatorial. Por eso yo acá no lo puse. Una vez que en la anafase se separan las cromátidas hermanas, en la telofase también van a ser separadas. Entonces, lo que les pregunta acá es, ¿en cuáles están duplicados y en cuáles no? No están duplicados antes de la etapa S, o sea, en la etapa G1 todavía no están duplicados y después, cuando se separan las cromátidas hermanas, tampoco están duplicados, porque justamente la duplicación significa eso, que tengan cromátidas hermanas. Entonces, en la anafase, que es cuando se separan hacia los polos, migran, en esa fase no están duplicados y en la telofase tampoco. Después, en el periodo S, G2 sí, y en la profase y en la metafase también. Y después la pregunta que sigue es bastante parecida a esta, pero pregunta por la meiosis. Dice, de las siguientes fases de la división celular meiótica, distingue en cuáles los cromosomas aparecerán divididos longitudinalmente en dos cromátidas hermanas y en cuáles no. Lo que les está preguntando acá es, de vuelta lo mismo, ¿cuándo pueden distinguir al cromosoma con cromátidas hermanas o duplicados y cuándo no? Lo que tiene esta pregunta es que en realidad acá nos dicen cromátidas hermanas y no sé si se acuerdan, pero en la meiosis, las cromátidas hermanas sin recombinarse solamente ocurren en la profase. Después se van a recombinar. Entonces, yo respondí como únicamente como cromátidas hermanas y qué pasaría con las cromátidas hermanas recombinantes. Que es que creo es hacia donde apunta el ejercicio. Entonces, piensen de estas fases, cuáles van a tener las cromátidas hermanas recombinantes y cuáles no. No sé si lo hicieron, pero si no, me lo van contestando ahora. ¿Lo pudieron hacer esta parte?
Bueno, si no lo piensan, lo corregimos el martes que viene, el punto 7. Pasemos, hicieron el 8. Bueno, vamos a ir más arriba. Bueno, lo corregimos entonces. El 8 dice, un organismo hipotético presenta en sus células somáticas 15 pares de cromosomas homólogos. Responder, ¿cuál es el número diploide de la especie y cuál es el número haploide de la especie? Milu dice 2n igual a 30 y n igual a 15. Bien. Después dice, si las células somáticas se dividen por mitosis, ¿cuántas células hijas originarán? Se van a originar 2 células, muy bien, y dice, ¿estas células hijas serán haploides o diploides? ¿N o 2N? Van a ser 2N diploides, muy bien. Y después dice, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija originada por este tipo de división? Las células hijas, ¿cuántos cromosomas van a tener entonces? Van a tener de vuelta 15 pares de cromosomas homólogos o 30 en total, claro. Muy bien. Bueno, después la otra pregunta, o sea, van a tener 30 cromosomas. La otra pregunta dice, responda los incisos, acá sería del punto 6, no, del punto 8, es acá. Responda los incisos B, C y D del punto 8 para una célula germinal de un mismo organismo que se divide meióticamente. Entonces, preguntan, si las células somáticas se dividen por meiosis, en esta parte, la 9, ¿cuántas células hijas se van a originar? 4, muy bien. Después, van a tener, bueno, van a ser, la otra pregunta es si van a ser haploides o diploides, N o 2N, van a ser haploides, N con, muy bien, con 15 cromosomas, cada una de las células. Bueno, después, la otra pregunta dice, ¿todas las células somáticas de un organismo pluricelular tienen la misma información genética? Razona la respuesta. Díganme qué pusieron ahí.
Bueno, ¿cómo van a ser entonces las células somáticas? Piensen cuáles son las células somáticas dentro del cuerpo, si van a dividirse por mitosis o por meiosis. Mili dice por mitosis, sí, muy bien. Y tiene la misma información genética, sí, correcto. Entonces, ¿por qué van a ser copias exactas? Bueno, yo puse las células somáticas son diploides, en los seres humanos están compuestas por 23 pares de cromosomas homólogos, lo que es igual a 46 cromosomas. En estas células se produce la mitosis, el ADN replicado en el periodo S se reparte equitativamente en las células hijas. En la etapa de cariocinesis. Estas células comparten el mismo material genético que se obtiene durante la fecundación, 50% de la madre, 50% del padre. Me faltó homólogos. Bueno, ahora veamos las preguntas de la página 11. Dice, señale la opción correcta. Durante el ciclo celular, en la fase S se duplica el material del citoplasma, en la fase G2 se replica el ADN, solo se produce en las fases G1, S y G2, o ninguna de las opciones anteriores es correcta. Ninguna es correcta, perfecto. Después dice, en la fase G1 del ciclo celular se produce una alta actividad metabólica, dando lugar a la síntesis de moléculas destinadas al crecimiento celular, se replica el ADN comienza a compactarse y forma cromosomas formados por dos cromátidas hermanas cada uno, o sea que van a estar duplicados, o ninguna de las opciones anteriores es correcta. Milu y Mimi dicen la A. Se produce una alta actividad metabólica dando lugar a la síntesis de moléculas destinadas al crecimiento celular. Perfecto. Bueno, en la C las opciones son las mismas, pero ahora preguntan qué sucede en la fase G2 del ciclo celular. Acá me dicen la C o la 3. Entonces es el momento en que el ADN comienza a compactarse y forma cromosomas constituidos por dos cromátidas hermanas, cada uno, o sea que van a estar duplicados. Después la D pregunta qué pasa en la fase S del ciclo celular. La D dice en opción 2, es la etapa donde se replica el ADN, muy bien. Y la última dice, con referencia a la división de una célula eucariota, la citocinesis consiste en el desplazamiento del núcleo de la nueva célula hasta su lugar definitivo, la agrupación de los microtúbulos del uso acromático perpendicularmente al ecuador de la célula, la duplicación del ADN durante la etapa S del ciclo celular, o la división del citoplasma y de las organelas de la célula madre entre las dos células hijas. La última, muy bien. Entonces la citocinesis es la división del citoplasma y de las organelas de la célula madre entre las dos células hijas. Perfecto. Bueno,
Y después les preguntan, la 12 dice, durante la meiosis, ¿a través de qué mecanismo se promueve la variabilidad genética de las gametas generadas por un organismo? En esta que pusieron. Bueno, Milu y Mili dicen el crossing over o el entrecruzamiento cromosómico, pero hay más factores que promueven la variabilidad genética. Vamos a ver los otros dos factores. Milu dice sí, migración en anafase 1, exacto, y migración en anafase 2. Sí, de eso estaba hablando. Entonces, los factores de variabilidad en la meiosis son, por un lado, el crossing over o intercambio cromosómico. Se da entre los cromosomas homólogos, hay ruptura y unión de segmentos de ADN de cada uno de los cromosomas, que ocurre en la profase 1. Después está la separación de los cromosomas homólogos en la anafase 1. Y después en la anafase 2 está la separación de las cromátidas hermanas recombinantes. De acuerdo a cómo se separen, después de que se colocan en la placa ecuatorial, eso va a depender o va a generar más factores de variabilidad. ¿Sí? Eso es importante también que se lo acuerden, porque no es solamente el crossing over, sino que están los otros dos. Y después vamos a ver la última pregunta, que dice, en el siguiente modelo se representa un proceso de la meiosis 1, que es la etapa reduccional, analícelo y responda a las preguntas que se detallan a continuación. Bueno, vamos a ver, la primera pregunta dice, identifique los cromosomas homólogos. ¿Están duplicados? ¿Por qué? ¿Qué pusieron en esta parte? Milu dice, sí, están duplicados, sí. Bueno, les voy mostrando lo que puse en la primera parte, después me contestan el D. Melis están duplicados, permite que ocurra un intercambio de segmentos homólogos. Sí, sí, acá lo que quiere decir esta pregunta no es que están duplicados los cromosomas homólogos, sino lo que les preguntan es si los cromosomas, si tienen las cromátidas hermanas, ¿no? A eso se refieren con están duplicados. Y la respuesta es que sí,
están duplicadas, o sea, tiene las cromátidas hermanas, y esta es la cromática hermana de esta, y esta es la cromática hermana de esta. O sea que cada uno de los cromosomas que forman el par de cromosomas homólogos está duplicado. O sea, este par está duplicado y este también. Y este es el cromosoma homólogo de este. O sea, este es el cromosoma de la madre, por ejemplo, y este es el del padre. Después, la otra pregunta es, señale el modelo a las cromátidas hermanas de los cromosomas y señale las cromátidas hermanas recombinantes. Bueno, estas son las cromátidas, esta es la cromática hermana recombinante de esta, y esta es la cromática hermana recombinante de esta. Y después dice señala en el modelo la teta tetra, que es esto que está acá, que es el apareamiento de los cromosomas homólogos, y después les pregunta qué proceso se grafica en el modelo y por qué. ¿Qué pusieron en la última? Mel dice, no, Milu dice, el modelo se grafica el proceso de profase 1, apareamiento de homólogos y el entrecruzamiento cromosómico crosinover. Sí, perfecto. Eso mismo. Bueno, entonces, lo que queda para hacer es el 7, que lo corregimos o lo terminamos de corregir el martes. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este tema? Si no, seguimos con el tema que sigue, pero contéstenme si están entendiendo o no. Uno dice que entiende, Mel también. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con la parte de tejidos y del sistema nervioso. Y para la semana que viene tienen que leer sistema endocrino, que corresponde al ejercicio, al trabajo práctico 12. Tienen varios días para leerlo, es bastante largo, así que les recomiendo que lo lean con tiempo. Bueno, ahora les voy a compartir el PowerPoint.
Bueno, entonces ahora vamos a empezar con el tema de tejido. La parte que no entra para el parcial es de este tema, que es la relación de los seres vivos en el medio y sistema nervioso, que es entre la página 143 y 149. Esperen un segundo que pongo a cargar la computadora, que tengo que energía. No entra la relación de los seres vivos con el medio y sistema nervioso. De la página 143 a la 149, como si ya hay un. Bueno, empecemos con la parte de tejidos entonces. Como vimos en las primeras clases, los tejidos son células, es un conjunto de células que van a estar organizadas regularmente, que van a realizar un trabajo coordinado. La ciencia que estudia los tejidos es la histología, por ejemplo, en algunas carreras hay varios cuatrimestres que dictan este tema. Hoy vamos a hacer un repaso general sobre los diferentes tejidos. Los tejidos se van a clasificar en 4 tipos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Vamos a ver el epitelial primero. El epitelial está formado por una o por varias capas de células. Se encuentra formando, por ejemplo, la epidermis, las vías que van a conectar con el exterior, por ejemplo, los tractos digestivos, respiratorios, y además formar parte de la capa interna de los vasos linfáticos y sanguíneos, por ejemplo, las arterias, las venas y los capilares. Las células del tejido epitelial tienen formas planas, pueden ser también que tengan otro tipo de formas de dimensiones variables, y se van a disponer estas células una al lado de la otra. No dejan espacios entre ellas, no hay espacios intercelulares, son continuas y están muy unidas. La función que tiene el tejido epitelial, por ejemplo, revestimiento externo de la piel, revestimiento interno, por ejemplo, intestino, epitelio respiratorio, protección, actúan como barreras mecánicas contra algunos gérmenes o contra los traumas, absorción de, por ejemplo, el tejido intestinal, y la secreción, por ejemplo, el epitelio de distintas glándulas. Esta parte de secreción la vamos a ver la semana que viene. Entonces, pueden estar formados por una sola capa de células, como pueden ver acá, acá, acá o acá. Se dice que es un tejido epitelial simple, o puede ser un tejido epitelial estratificado, cuando tiene, por ejemplo, una línea de células, o sea, más de una línea de células. Esta sería una línea de células, esta sería otra, esta otra.
Después tenemos el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene células que tienen una morfología variada, que van a sintetizar, un material que las va a separar entre sí. Están formados por un lado por fibras conjuntivas que se llaman colágeno, elásticas y reticulares, y además tienen sustancias fundamentales, que tiene una matriz translúcida y está formado por glucoproteínas. De acuerdo a las diferentes características que tenga esta sustancia fundamental, al tejido conjuntivo se lo puede distinguir o puede dar otros tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo, el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso, tejido óseo y tejido sanguíneo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Acá pueden ver el brazo de una persona, donde están los diferentes tejidos conjuntivos, por ejemplo, el tejido conectivo fibroso o el tejido conectivo, acá, el tejido conectivo laxo. Acá, por ejemplo, el tejido adiposo que tiene gotitas de grasa. El tejido óseo puede ser esponjoso o compacto. Bueno, esta es otra imagen de los distintos tejidos conjuntivos. Acá está, por ejemplo, el tejido sanguíneo, el que forma la sangre, donde están los glóbulos rojos o eritrocitos, el plasma, los glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, dentro del tejido, dijimos conjuntivo, hay 5 tipos. El primero que vamos a ver es el tejido conectivo, que se va a distribuir ampliamente por todo el organismo, se ubica debajo de la epidermis, en la dermis. También rellena los espacios vacíos que hay entre los órganos. Y la función que tienen es protección, sostén, de defensa, de nutrición y de reparación. Después tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene células que se las denominan adipocitos, y estas células están especializadas para acumular grasa, los triglicéridos. Entonces, estos adipocitos lo que hacen es acumular en la capa subcutánea de la piel, acumulan la grasa y actúan como aislantes térmicos del frío y del calor. No contienen estructura fundamental, o la sustancia fundamental, y la función es estructural, de reserva y protección contra algunos traumas, o contra los traumas. Después tenemos el tejido sanguíneo, que está formado por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y la sustancia llamada plasma, que es la sustancia líquida. Una de las funciones que tiene este tejido es proteger al organismo y además transportar hacia todas las células los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y además productos de desecho. Y después vamos a ver los últimos dos tejidos del tejido conjuntivo. Tenemos el tejido cartilaginoso, que está formado por los condrocitos, que son un tipo de células. Se van a distribuir en las superficies de las articulaciones, en las vías respiratorias y en los cartílagos de las costillas. Los condrocitos van a tener una forma variable y están separados por abundante sustancia fundamental, que es muy viscosa, flexible y resistente. La función que tienen es de soporte y de sostén. Y después, por último, el último tejido conjuntivo que vamos a ver es el tejido óseo. El tejido óseo está formado por los osteocitos. Los osteocitos tienen una forma aplanada y está rodeada, en este caso, por una sustancia fundamental que va a estar calcificada.
que va a tener sales de calcio y de fósforo. Y lo que ocurre con este tipo de células es que no se pueden nutrir este tipo de células, no llegan los nutrientes. Entonces, los osteocitos se van a nutrir a través de unas estructuras que se llaman canalículos, que van a estar rodeados por la sustancia fundamental. Y esta sustancia fundamental va a adoptar una forma de laminillas de fibras de colágeno. Entonces, por ejemplo, protege al cráneo y al tórax, protege a la médula ósea, está presente en los huesos largos, por ejemplo la tibia, el radio, y tienen función hematopoyética, que forma a las células sanguíneas. Después vamos a ver el tejido muscular, está formado por células que son alargadas, están formadas por miofibrillas, que se van a contraer cuando reciben una señal química o eléctrica. Las células se van a denominar fibras musculares, y además están las miofibrillas, que están compuestas por miofilamentos proteicos de actina y miosina. La función que tiene el tejido muscular es mantener la postura y la estabilidad del cuerpo, protegen a los órganos internos, producen calor debido a que están muy irrigados, y además forman parte de las manifestaciones faciales que expresan los diferentes estímulos. Dentro del tejido muscular vamos a ver diferentes tipos. Tenemos por un lado el tejido muscular esquelético o estriado. En este caso las fibras musculares van a ser alargadas, tienen numerosos núcleos y tienen bandas transversales. Entonces le dan un aspecto estriado al tejido y se pueden contraer muy rápidamente. Lo hacen de manera voluntaria. Entonces se especializan además en generar la fuerza para mantener la postura y producir los movimientos. Después está el tejido muscular liso, que las células tienen una forma alargada, van a contener un solo núcleo, cada una de estas células, se van a disponer en capas, esta capa, esta otra capa, y no tienen estrías transversales, o sea, no tienen estas estrías que están acá. Las contracciones que tiene el tejido muscular liso son contracciones mucho más lentas y no tienen acción voluntaria. Bueno, entonces también están inervados, por algo que vamos a ver más adelante, o que vamos a ver hoy, están inervados por nervios simpáticos y parasimpáticos. Y después, por último, vamos a ver el tejido muscular estriado cardíaco, que es similar a la fibra muscular del tejido esquelético. Tiene aspectos más alargados y también tienen estrías transversales. Y además tienen más de un núcleo, se dice que son binucleados. Establecen conexiones entre las distintas células. Está solo presente en el corazón. Y después, por último, vamos a ver el tejido nervioso, que está formado por las neuronas, esta es una neurona, y las células gliales. Este tejido nervioso es capaz de captar y responder a estímulos que pueden ser tanto internos como externos, y van a enviar las señales mediante impulsos nerviosos. Esas señales pueden ser, por ejemplo, electroquímicas. Además, es una forma de mantener el control de la actividad del organismo humano. Entonces, hasta ahora habíamos visto el tejido, ahora diferentes tipos de tejidos, y ahora vamos a ver, o en estas teóricas que siguen, vamos a ver órganos y sistemas de órganos. Los órganos son conjuntos asociados de tejidos
que van a cumplir una misma función, y el sistema de órganos es un conjunto de órganos que va a estar asociado para realizar una o varias funciones. Entonces, recién vimos tejidos, los 4 tejidos más importantes. Después vamos a ver los diferentes tipos de órganos, vamos a ver algunos ejemplos pueden ser el corazón, el estómago, el cerebro. En este caso, como dijimos recién, se agrupan los diferentes tejidos y se van a encargar de cumplir una función determinada en el organismo. Y después está el sistema de órganos, que es el conjunto de cada uno de estos órganos, que van a trabajar en conjunto para cumplir una función fisiológica. Y para poder realizar esa función fisiológica van a necesitar ser coordinados. Tenemos, por ejemplo, el sistema nervioso, sistema digestivo, sistema circulatorio. Vamos a ver cada uno de estos sistemas. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen bien? ¿Hay algo que no estén entendiendo? Díganme sí o no. ¿Cómo vienen? Bueno, entonces, ahora vamos a seguir con la parte de cómo es la relación de los seres vivos con el medio. Bueno, tanto el medio interno como el medio externo van a ser dinámicos. El medio externo es el medio ambiente. Es decir, que van a estar en un cambio continuo. Los seres vivos van a tener que adaptarse a esos cambios, para eso primero los tienen que reconocer y tienen que modificar su comportamiento y dar una respuesta frente a esos cambios. La capacidad que tiene un organismo, un ser vivo, para responder ante un cambio se lo llama irritabilidad, y este cambio puede ser tanto interno como externo. Hay diferentes estímulos que pueden ser internos o externos, y después va a haber receptores que capten este estímulo. Una vez que se capta el estímulo, se va a producir una respuesta que va a ser llevada a cabo por los efectores. Ahora vamos a ver en detalle estímulo, receptor y respuesta. Entonces, los estímulos van a ser señales que pueden provenir tanto del interior como del exterior del organismo. Pueden ser diversos estímulos y muy variados. Para cada uno de los estímulos hay un receptor que va a ser específico, y no todos los seres vivos van a responder de la misma forma frente a un estímulo. Tenemos, por ejemplo, estímulos lumínicos, estímulos mecánicos, estímulos térmicos o estímulos químicos. Y después tenemos diferentes receptores. Los receptores son todas las estructuras que van a estar especializadas en recibir algún tipo de señal que va a ser proveniente tanto del exterior como del interior, y la complejidad de este receptor va a estar dada por, o va a depender del tipo de señal a la que sea sensible, y también del tipo de organismo del que se trate. Los receptores pueden ser celulares, que van a formar parte de una célula, generalmente son proteínas, y después también están los receptores que son complejos o de mayor complejidad, que están constituidos por una o más células. Y a estos receptores se los va a clasificar en dos tipos. Tenemos por un lado los exteroreceptores, que son los que van a recibir información del medio exterior, y los interoreceptores, que son los que permiten percibir información proveniente del interior del propio organismo. Dentro de los exteroreceptores tenemos los mecanoreceptores y los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los receptores de luz, de los cambios lumínicos. Y después tenemos los mecanoreceptores,
que son los receptores que se encuentran, por ejemplo, en la piel, que son sensibles a, por ejemplo, a la presión o al sentido del tacto. Otro ejemplo podría ser los que mantienen o los que están implicados en el equilibrio del oído interno. Y también pueden ser receptores sensoriales, debido a alguna presión mecánica o o los que pertenecen, por ejemplo, al tacto, como les decía recién. Y después tenemos los interoreceptores, que por ejemplo son quimioreceptores o propioreceptores. Los quimioreceptores son, por ejemplo, los que responden al sabor y al olor, o a la concentración de las sustancias en la sangre, también puede ser. Y los propios receptores son los que están localizados en los músculos, en las articulaciones, en los tendones, y pueden percibir los cambios propios que ocurren dentro del organismo. Después, vamos a ver el tipo de respuesta. La respuesta va a ser cualquier acción que va a realizar un organismo, como resultado de una señal o como resultado de un estímulo que se va a percibir. De acuerdo a los diferentes organismos se van a generar respuestas diferentes, y las respuestas se las puede clasificar en distintos tipos. Las respuestas, por ejemplo, motoras, son las que involucran el movimiento. Por ejemplo, los que están involucrados en los músculos y en los distintos tipos de animales. Pueden ser secretoras, que estas las vamos a ver un poco la semana que viene. Son las que implican la acción de las glándulas. Las glándulas son los órganos que pueden producir algún tipo de secreción. Pueden ser glándulas exócrinas o glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas las llaman hormonas, por ejemplo, las glándulas salivales. Perdón, las hormonas son el ejemplo de glándulas endócrinas, y las glándulas exócrinas son, por ejemplo, glándulas salivales. Y después también están las respuestas inmunológicas, que son las que produce el cuerpo frente a un antígeno o a un cuerpo extraño. Entonces producen, por ejemplo, glóbulos blancos como defensa del organismo. Bueno, ahora vamos a empezar con el sistema nervioso. Lo último lo están entendiendo, díganme, si no me preguntan. ¿Hasta acá todo bien? Bueno. Bueno, entonces, seguimos con el tema del sistema nervioso. El sistema nervioso se pueden encontrar dos modelos generales. Por un lado tenemos un sistema nervioso difuso, donde el impulso nervioso, que es cómo se va a transmitir la señal en una neurona, ahora lo vamos a ver bien, se expande en todas direcciones. O tenemos el sistema nervioso centralizado, que es que el impulso se va a transmitir en una única dirección. Nosotros lo vamos a ver, el ejemplo que vamos a ver va a ser el sistema nervioso centralizado, donde vamos a ver las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Dentro del sistema nervioso está formado por el encéfalo, está formado por la médula espinal, que se aparece acá en gris, y está formado por nervios. Las células que forman parte del sistema nervioso son las neuronas, que son estas que están acá, y la interrelación entre las diferentes neuronas va a ser la responsable de
que se produzca un impulso nervioso, que es la señal, y que además este impulso nervioso se pueda propagar hacia diferentes o neuronas o diferentes eh, glándulas o algún órgano. Las neuronas también están acompañadas de otras células que le van a dar soporte y alimento, que se llaman células gliales, son las que están acá en celeste y en rojo. Cada una de estas neuronas, que son las células del sistema nervioso, tiene que, por un lado, recibir información del entorno interno o externo. Esa información la va a tener que integrar de alguna forma y va a tener que producir una señal de acuerdo a esa información que percibió. Además, tiene que conducir la señal hacia una terminal nerviosa, que ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. Esa terminal nerviosa puede estar cerca o puede estar a una distancia más o menos grande. Y además se tiene que poder transmitir la señal tanto a otros músculos, a glándulas, como a células nerviosas. Y como les dije antes, el impulso se va a transmitir en una sola dirección. ¿Cómo están formadas las neuronas? Esta es una neurona, está formada primero por un soma o un cuerpo celular, que es esta estructura que está acá. Tiene un núcleo, esta célula. Este soma o cuerpo celular integra las señales y además coordina actividades metabólicas neuronales. Esto que ven acá es la dendrita, que son prolongaciones que tiene este cuerpo celular o soma, que lo que van a hacer las dendritas es recibir señales de otras neuronas y transmitir los impulsos nerviosos hacia el resto del cuerpo celular. Y después está el axón, que es todo esto, que son las prolongaciones que tiene el cuerpo celular o soma. En los extremos se llaman terminales sinápticas. Estos axones pueden estar recubiertos por mielina, que es esto rosa que ven acá, son sustancias lipídicas, y pueden estar interrumpidos por algo que se llaman nódulos de Ranvier. Este es un nódulo, este es otro nódulo. Siempre la dirección del impulso nervioso es desde el cuerpo celular hacia las terminales sinápticas. Una vez que llega acá el impulso nervioso, este impulso nervioso puede ser transmitido a otras neuronas, a los músculos o a las glándulas. ¿Cómo es la clasificación de las neuronas? Tenemos, por un lado, neuronas que van a ser sensitivas o sensoriales. Después tenemos las neuronas motoras y las neuronas de asociación. Las neuronas sensitivas o sensoriales son las que conectan los receptores con el sistema nervioso central, que es esto que ven acá, SNC, y van a transportar las señales, o sea, van a transportar los estímulos. Después están las neuronas motoras, que van a conectar el sistema nervioso central con un efector. Este efector puede ser un músculo o una glándula, y todos los efectores están estimulados por nervios. Y después están las neuronas de asociación, que lo que van a hacer es recibir señales, van a ser señales que pueden ser de muchas fuentes, y lo que van a hacer es conectar entre sí a las neuronas sensitivas con las neuronas motoras, y van a integrar toda la información que entra y que llega a las células y que sale. Por eso se llaman de asociación. O sea que integran información que llega y que sale del sistema nervioso central. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo son los mecanismos neuronales? Tenemos por un lado estímulos externos, que pueden ser, por ejemplo, vibración, o cambios en el olor, o cambios en una textura. O pueden ser estímulos internos, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios en el ritmo cardíaco.
o, por ejemplo, deshidratación. En general, los cambios que vamos a ver van a estar en los diferentes sistemas, van a estar dados por estímulos internos. Una vez que se produjo el estímulo, va a haber receptores, pueden ser, si el estímulo es externo, son órganos sensoriales externos, y si el estímulo es interno, va a haber órganos sensoriales internos. Ambos van a transmitir la información a una neurona sensitiva, y esta neurona sensitiva le va a transmitir la información al sistema nervioso central, o a las neuronas de asociación. Esta información después va a ser transmitida hacia las neuronas motoras y se va a generar una respuesta en diferentes órganos efectores. Ahora vamos a ver cómo se transmite esta información de una neurona. Habíamos dicho que el impulso se transmitía en una sola dirección. Entonces, el impulso nervioso es la capacidad de producir una respuesta frente a un estímulo. Las neuronas tienen muy desarrollada esta capacidad y se dice que se pueden excitar o que tienen mucha excitabilidad. Por otro lado, el impulso nervioso se va a transmitir, bueno, como dijimos eso, en una sola dirección, y cuando el impulso llega al extremo del axón, ¿se acuerdan que yo les había mostrado que teníamos el cuerpo celular o soma? Después están las prolongaciones, que son los axones. Entonces, cuando el impulso llega al extremo del axón, se va a liberar hacia un espacio que se llama espacio intersináptico. Se libera puede ser una sustancia química, que es un neurotransmisor, o se puede liberar una señal eléctrica. Entonces, esa señal que se va a liberar va a ser captada por las dendritas que van a tener las neuronas puede ser de otra neurona, las dendritas de otras neuronas, o por ejemplo, órganos efectores, y se genera una respuesta. Bueno, ¿cómo se transmite el impulso nervioso? Se puede transmitir de dos maneras. Se puede transmitir mediante una conducción saltatoria. En este caso ocurre en neuronas que tienen mielina, como pueden ver en este caso. Esta es una neurona que tiene vainas de mielina, ¿se acuerdan que eran de origen bioquímicas? Y el impulso va saltando de un nodo de Ranvier, estos eran los nodos de Ranvier, van saltando de un nodo de Ranvier hacia otro nodo de Ranvier. Este tipo de conducción del impulso nervioso es más rápida y tiene menos gasto de energía. Lo que puede ocurrir también es que la conducción sea continua. Eso se produce en neuronas que no tienen esta vaina de mielina. Entonces, el impulso nervioso tiene que recorrer todo el axón, y esta conducción va a ser más lenta y va a tener más gasto de energía. Ahora, esto, bueno, es cómo se conduce el impulso. Y ahora vamos a ver qué es la sinapsis. La sinapsis es el lugar donde dos neuronas o una neurona y un músculo se van a conectar. En este ejemplo tenemos a dos neuronas. Por un lado tenemos las dendritas, estas son las dendritas, este es el soma y este es el axón. Cuando la señal llega al extremo del axón, va a enviar una señal que va a ser reconocida por las dendritas de la otra neurona. Y así el impulso nervioso va a poder ser percibido por esta otra neurona. Para que esta sinapsis se pueda realizar, tiene que existir un nivel mínimo de señal que pueda ser transmitido. Eso lo llama umbral.
El umbral es la mínima cantidad que se necesita de determinado estímulo para que este impulso nervioso pueda llegar hacia el axón y se pueda generar un impulso nervioso. Las sinapsis pueden ser de dos tipos, puede ser sinapsis química, mediante neurotransmisores, que ahora lo vamos a ver, o pueden ser sinapsis eléctricas. En los mamíferos solamente se va a dar en algunos sectores del cerebro, y es cuando estas membranas presinápticas y las membranas postsinápticas están en contacto o están muy juntas. Y ahora vamos a ver cómo es la sinapsis química. Tenemos por un lado una neurona, esta es una neurona y esta es otra neurona. A esta neurona se la llama neurona presináptica y esta se la llama neurona postsináptica. Lo que ocurre es que la señal, dijimos, es percibida por las dendritas, por ejemplo, si viene a través de un estímulo, y después luego es este potencial de acción, se llama, es transportado hacia los axones, hacia las terminales axónicas. Lo que ocurre es que se da la conexión entre esta neurona y esta mediante sustancias químicas que se las llaman neurotransmisores. Estas dos neuronas van a estar separadas por un espacio, que es este que está acá, que se llama espacio sináptico. Lo que ocurre es que los neurotransmisores son liberados desde los botones axónicos, que son los que están acá, este es un botón axónico, entonces el neurotransmisor es liberado desde este botón axónico y es reconocido por los receptores de las dendritas, que están acá, de la neurona postsináptica. Ahora vamos a ver en detalle, de vuelta, esta es una neurona presináptica y esta es una neurona postsináptica. Estos son los terminales axónicos, que son estos que están acá. Lo que ocurre es que se produce el ingreso de iones calcio que van a estimular la fusión de las vesículas sinápticas en la membrana. Entonces lo que hacen es, estas vesículas se van a fusionar con la membrana y van a liberar al espacio este sináptico, liberan los neurotransmisores o las sustancias químicas. Estas sustancias químicas son reconocidas por estos receptores de las células postsinápticas, o sea, son reconocidos por las dendritas que están acá. Entonces, de esa forma, pasa el impulso nervioso desde esta neurona hacia esta otra neurona. Los neurotransmisores que son liberados pueden ser, por ejemplo, serotonina, noradrenalina, dopamina, y estos neurotransmisores pueden hacer que esta otra neurona se excite o se inhiba la actividad. Excite significa que va a tener más actividad y que se inhiba que va a tener menos actividad. Acá vamos bien, contéstenme si sí o no. Bueno, ok, vamos bien.
Bueno, ahora vamos a ver cómo se organiza el sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, donde hicimos al encéfalo y a la médula espinal. La función es el procesamiento de la información y elaborar una respuesta adecuada y iniciar una acción en base a esa respuesta. El sistema nervioso central está formado por el cerebro, el tallo encefálico, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Y después tenemos el sistema nervioso periférico, que son estos nervios que están acá. Los nervios son los axones de neuronas sensoriales y motoras, que lo que van a hacer es transmitir la información al sistema, o sea, transmite señales entre los receptores y el sistema nervioso central, y entre el sistema nervioso central y los receptores. Después tenemos, dentro del sistema nervioso periférico hay dos ramas. Están por un lado los nervios sensitivos, que forman parte de del cráneo y los espinales. Y después tenemos la rama motora, que puede ser tanto voluntaria o involuntaria. Esta rama a la vez se va a subdividir en el sistema nervioso somático, donde su acción va a ser voluntaria y va a ser consciente. La función que tiene el sistema nervioso somático es la de conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, o sea, conecta el resto del cuerpo con el ambiente. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, donde la acción va a ser involuntaria e inconsciente. Y la función es la de conectar el sistema nervioso con las vísceras. Nosotros vamos a ver mucho este sistema nervioso autónomo porque vamos a ver muchas acciones que van a ser involuntarias o inconscientes. Eso, por si lo quieren después leer, está en la página 147. Bueno, entonces, el sistema nervioso central va a estar protegido, por un lado, por los huesos del cráneo y la columna vertebral. Después va a estar protegido por un conjunto de membranas que se llaman meninges. Por otro lado, va a estar protegido por el líquido cefalorraquídeo, que lo que va a hacer este líquido es amortiguar los golpes, va a transportar sustancias y va a participar en el intercambio de nutrientes y de desechos con la sangre. Después tenemos el encéfalo, donde se almacena la memoria, genera pensamientos, es el centro de voluntad y sentimientos, interpreta estímulos y coordina la respuesta. Dentro del encéfalo tenemos el cerebro, el diencéfalo formado por el tálamo y el hipotálamo. El tálamo lo que va a hacer es procesar la información sensorial y, por ejemplo, participa en la asociación de los sentimientos y, por ejemplo, de los movimientos relacionados con las emociones. Y el hipotálamo va a integrar el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema endocrino lo vamos a ver en la clase que viene. Por ejemplo, el hipotálamo va a regular la homeostasis para mantener el equilibrio interno. Controla por otro lado el apetito. Después tenemos el cerebelo, que va a regular los movimientos finos y los movimientos coordinados, como por ejemplo la postura corporal y el equilibrio. Y después tenemos el tallo encefálico, que va a controlar las funciones vitales. Por ejemplo, el latido del corazón, la presión sanguínea o, por ejemplo, la respiración. El tronco encefálico está, a su vez, formado por el mesencéfalo, el puente, el bulbo y la médula espinal.
Por ejemplo, el bulbo raquídeo es el que controla la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Y después tenemos la médula espinal. La médula espinal va a contener el líquido cefalorraquídeo. Dijimos que el líquido cefalorraquídeo lo que hace es amortiguar los golpes. Además, en la médula espinal se van a coordinar las acciones involuntarias. Conecta al encéfalo con el resto del cuerpo y es el responsable de los actos reflejos que ahora vamos a ver bien qué es esto. Bueno, entonces, habíamos dicho recién de los nervios. ¿Se acuerdan que recién vimos el sistema nervioso periférico? Estaban los nervios sensitivos y los nervios motores. Volvemos por acá, perdón. Entonces, los nervios van a ser los que conecten los receptores con el sistema nervioso central y conectan el sistema nervioso central con los efectores. Habíamos dicho que había una rama sensitiva que estaba integrada por los nervios sensitivos. Lo que hace esta rama sensitiva es transportar los estímulos desde los receptores al sistema nervioso central. Y después tenemos la rama motora, que está formado por los nervios motores, que lo que hace es transportar respuestas, que pueden ser tanto voluntarias como involuntarias, desde el sistema nervioso central hacia los efectores. Ahora, a su vez, esta rama se va a dividir en dos sistemas. Por un lado, el sistema nervioso somático y por el otro lado, el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está constituido por nervios formados por neuronas motoras, que por ejemplo salen del encéfalo y de los nervios que salen de la médula espinal. Y la función, dijimos, es conectar el sistema nervioso central con el resto del cuerpo, con el ambiente. Los efectores van a ser los músculos esqueléticos. Y después, por otro lado, tenemos el sistema nervioso autónomo, que lo que va a hacer es transmitir respuestas para ser involuntarias. Los efectores pueden ser glándulas o los músculos de las vísceras. Bueno, acá pueden ver los nervios somáticos y autónomos. Vamos a ver algunos ejemplos, cómo es la anatomía del sistema, la anatomía del encéfalo, la anatomía de la médula espinal. Y ahora vamos a ver, habíamos visto recién que las acciones pueden ser, que las respuestas del sistema nervioso pueden ser acciones tanto voluntarias como involuntarias. Las involuntarias, por ejemplo, son las acciones reflejas, que son las respuestas que no se van a generar en la parte consciente de la corteza cerebral. Y los efectores pueden ser, como dijimos, los músculos esqueléticos o los viscerales. A ver si me ver algo. Bueno, algo que no vimos es dentro de esta, perdón, que vuelva para acá, dentro del sistema nervioso autónomo, dijimos que las respuestas iban a ser involuntarias. Tenemos, por un lado, la división que se llama simpática y la división parasimpática. La división simpática va a actuar sobre los órganos y va a tener el fin de preparar el cuerpo para actividades tensas o actividades que gasten mucha energía. Eso lo vamos a ver después en uno de los sistemas. Por ejemplo, escapar o pelear, o cuando uno tiene estrés. Cuando ocurren esos hechos, uno aumenta la frecuencia cardíaca, entonces eso va a ser importante cuando veamos ese sistema. Por ejemplo, el sistema circulatorio. Y después tenemos la división parasimpática que va a actuar en actividades, por ejemplo, de reposo o de calma. Son actividades que van a ser de mantenimiento. Todas estas dos divisiones están dentro del sistema nervioso autónomo.
Bueno, y después por último, por último tenemos, vamos a ver las acciones voluntarias, involuntarias y los arcos reflejo, algo que se llama arco reflejo. Dijimos que teníamos un receptor, hay un receptor de un estímulo que mediante la vía sensitiva transporta el estímulo hacia el sistema nervioso central en la corteza cerebral. Luego se genera una respuesta que se dirige hacia la médula espinal y se genera mediante una vía motora somática un efecto en algún músculo. Por ejemplo, acá alguien que está por tocar una tecla de un piano. Entonces se genera un efecto en el músculo y se mueve el dedo. Eso sería una acción voluntaria. Y después tenemos las acciones involuntarias, que son reflejos complejos, donde vamos a tener un receptor que mediante una vía sensitiva va a producir un estímulo en el sistema, o va a transportar el estímulo al sistema nervioso central, lo va a hacer en el área no consciente del cerebro, se va a generar una respuesta, la médula espinal va a, mediante la vía motora autónoma, va a producir un efecto en un músculo visceral. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se quiere controlar el ritmo cardíaco, la presión arterial o los movimientos peristálticos o incluso el ritmo respiratorio. Y ahora vamos a ver el ejemplo del arco reflejo, que es un movimiento, es un acto que va a ser involuntario y automático, va a estar controlado por la médula espinal, y es una manera fija de reaccionar ante un estímulo simple. Por ejemplo, cuando alguien percibe con una vela, toca la vela y percibe el calor. Esta vía no va a involucrar al encéfalo, por lo tanto, la acción no va a ser consciente ni va a ser voluntaria. Entonces, se percibe un estímulo mediante la vía sensitiva, el estímulo es transportado al sistema nervioso central, el sistema nervioso central genera una respuesta mediante la vía sensitiva, mediante una neurona motora, y se genera un efecto en un músculo esquelético, que es este ejemplo que está acá, que les contaba, cuando alguien percibe el calor, mediante la vía sensitiva le envía la información a la médula, en la médula mediante una interneurona conectan información con una vía motora y se genera una acción en un músculo. Este músculo lo que hace es generar una respuesta y se levanta el dedo. Bueno, hasta acá es toda la parte de sistema nervioso. ¿Tienen alguna consulta de este tema o entendieron? Cuéntenme, así vemos. Totalmente, yo voy entendiendo. Bueno, perfecto. ¿Los demás cómo vienen?
Mel dice por ahora bien, Melanie dice entendí, Miguel también, bueno, genial. Bueno, entonces, la clase que viene nos queda corregir el ejercicio 7 y el trabajo práctico número 11 y vamos a empezar con la teórica del sistema endocrino. Traten de hacer los ejercicios que después los vamos a ir corrigiendo. ¿Sí? Ok, bueno, entonces el martes nos encontramos a las 2. Bueno, genial. Bueno, un buen fin de semana y lean así entienden más la parte del sistema endocrino. De nada, nos vemos. Saludos.